El sol del desierto no perdona a los necios, ni a los que odian, ni a los que han decidido cargar un arma como si fuera una verdad. Ella tenía 20 años. Se llamaba Liza. Y llevaba 3 días cabalgando sola, con los labios secos y los ojos fijos en un nombre. Vaso. No lo conocía. No lo había visto nunca. Pero sabía, con esa seguridad con la que uno cree lo que le han dicho de niño, que ese apache había matado a su hermano. No había pruebas. Solo historias. Un rastro. Y la última frase que escuchó a su padre repetir antes de morir. Si encuentras al perro, no ladres. Dispara. Y eso hizo. El encuentro fue rápido. Un claro entre piedras y arbustos secos. El mediodía con los grillos chillando. Y la silueta de un hombre agachado, bebiendo agua del arroyo. Liza no dudó. Bajó del caballo. Apuntó con las 2 manos. Y disparó. La bala no dio en el corazón. Pero tampoco falló. Vaso cayó de lado, con un ruido sordo. Y el silencio después fue más fuerte que el disparo. Liza no se acercó de inmediato. Temblaba. No por miedo. Sino por algo más turbio, vacío. No sintió alivio. Ni justicia. Solo una punzada que no supo nombrar. Y entonces lo oyó. Un gemido. No había muerto. Se acercó, lenta, con el revólver aún caliente. Vaso estaba consciente, apenas. Tenía la sangre empapando su costado, pero sus ojos estaban abiertos. No gritaba. No suplicaba. Solo la miraba. Y fue eso, esa forma de mirar sin miedo, sin ira, sin ruego, lo que desarmó algo dentro de ella. Liza bajó el arma. Y se quedó ahí, parada, mirándolo. Sintiendo que no había hecho justicia. Sino cometido una torpeza. Podía dejarlo morir. Era lo que su hermano habría querido. Era lo que su padre había enseñado. Pero algo, en lo más hondo de su pecho, le susurró otra cosa. Así que volvió al caballo. Tomó una cuerda. Y en silencio, hizo lo impensable. Lo ayudó a levantarse. Vaso no se resistió. No dijo nada. Se dejó guiar como si supiera que lo que pasaba no tenía sentido, pero que era mejor que la tierra fría. Montaron como pudieron. Ella sujetándolo con una mano. El sol en la espalda. Y el camino de regreso no a una casa, sino a un campamento viejo. Abandonado. Donde el agua aún corría clara. Y las piedras daban sombra. Allí lo tumbó. Le cortó la camisa empapada. Vio la herida. No era mortal. Pero sí profunda. Vaso respiraba con dificultad. Y ella, sin saber por qué, le apretó la mano. No pidió perdón. No lloró. Solo dijo. Te iba a matar. Él la miró. Y por primera vez, habló. Lo sé. Pasaron las horas. Ella buscó leña. Preparó un fuego. Le lavó la herida con agua salada. Cada gesto era torpe. Pero sincero. No sabía qué hacía. Solo sabía que no podía dejarlo morir. Y eso, de algún modo, era más difícil que disparar. Porque ahora lo miraba como un hombre. No como una sombra. No como el monstruo que le habían descrito. No como el apache que supuestamente mató a su hermano. Sino como alguien con carne, calor y ojos que dolían. Esa noche, Vaso no durmió. Ella tampoco. El fuego los separaba. Pero el silencio los unía más que cualquier palabra. Y en un momento, cuando el viento se llevó la ceniza, él dijo. No maté a tu hermano. Ella no respondió. No porque no le creyera. Sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que no quería saberlo. Porque si él decía la verdad, todo su odio era una mentira. Y si mentía, ella tendría que volver a disparar. Ninguna opción le servía. Así que solo miró el fuego. Y dijo, me da igual. Vaso la miró. Entonces, ¿por qué me salvaste? Ella lo pensó. Y luego dijo, porque te vi la cara. Y eso bastó. Cuando amaneció, él seguía vivo. Con fiebre. Con dolor. Pero vivo. Y ella sabía que no podía dejarlo.
No todavía. El desierto era grande. Pero ese pequeño claro de piedras se había convertido, por unas horas, en el lugar donde nada tenía sentido. Y, sin embargo, todo empezaba de nuevo. No con paz, ni con ternura, sino con una herida compartida. Y eso, a veces, es más poderoso que cualquier amor. Los primeros días no hablaron. El silencio era más útil que las palabras. Más honesto. Liza limpiaba la herida 2 veces al día. Buscaba agua. Masticaba raíces y se las pasaba a vaso como se lo había visto hacer una vez a su abuela con un animal enfermo. Él tragaba sin protestar. No se quejaba. No le preguntaba por qué estaba allí. Solo la observaba. Y eso era más difícil de soportar que cualquier reproche. La fiebre bajó el 5.º día. Vaso sudaba menos. Respiraba mejor. Y cuando pudo sentarse sin ayuda, Liza pensó que era momento de marcharse. Ya había hecho suficiente. Él viviría. Pero cuando se paró para preparar el caballo, algo la detuvo. Una pregunta, baja, lenta, desde la piedra donde él estaba apoyado. ¿Cómo se llamaba? Ella se giró. ¿Quién? Tu hermano. Liza bajó la vista. Jacob. ¿Qué edad? 22. Vaso asintió. ¿Qué hacía en tierra apache? Liza apretó los labios. Decía que patrullaba. Que limpiaba zonas. Él no dijo nada. Y ella entendió. Entendió que Vaso no necesitaba defenderse. Porque si Jacob limpiaba zonas, entonces había entrado armado. Y probablemente con más odio que ella. Esa noche, Vaso le ofreció un poco de carne seca. Ella no la aceptó. No por desprecio, sino porque aún no sabía si podía recibir algo de él sin sentir que traicionaba a su familia. Él lo notó. Y no insistió. Solo dijo. A veces, comer es solo eso. Comer. No cambia lo que sentimos. Ni lo que hicimos. Ella miró el fuego. Y comió. Al amanecer, Vaso intentó ponerse de pie. No lo logró. Pero no se cayó. Y eso, para Liza, fue una victoria. Él la miró y sonrió apenas. Te vas a ir, ¿verdad? Ella no respondió. Él siguió. No te culpo. Yo también lo haría. No sé si puedo. ¿Por qué? Porque si me voy ahora, serás el hombre al que casi maté. ¿Y si te quedas? Entonces serás el hombre que salvé. Él asintió. A veces es mejor dejar las cosas sin terminar. Así no se pudren del todo. Ella sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque era verdad. Pasaron más días. Vaso ya podía caminar. Recolectaban juntos. No se hablaban mucho, pero compartían el espacio con menos incomodidad. Una tarde, ella lo vio sentado esculpiendo algo en un trozo de madera. ¿Qué haces? Un pájaro. ¿Por qué? Porque siempre huye. Pero cuando se queda, canta. Ella no supo qué decir. Así que se sentó a su lado. Y por primera vez, lo miró de cerca sin miedo. Sus manos eran grandes. Sus uñas sucias. Tenía cicatrices viejas. Ojos profundos, como si hubieran visto demasiado. Y pensó, no es joven. No es bello. Pero hay algo en el que no se puede mirar sin respeto. Esa noche, la fiebre volvió brevemente. No por infección, sino por agotamiento. Ella le mojó la frente con un trapo. Le sostuvo la nuca. Le habló bajito. Y Vaso, entre sueños, dijo algo en su idioma. Liza no entendió. Pero le sonó a una disculpa. O a una oración. Y lo aceptó. Al día siguiente, llovió. La primera lluvia en semanas. El campamento se volvió barro. El cielo, plomo. Se refugiaron bajo una lona. Él le ofreció su manta. Ella la aceptó. La compartieron. No se tocaron. No hablaron. Pero cuando el viento helado entró entre las piedras, ella se apoyó apenas en su hombro. Y él no se movió. Ni uno ni otro dijo nada. Porque sabían que si hablaban, se rompería algo. Algo que no sabían cómo nombrar.
pero que ya se estaba formando. No era amor. Aún no. Era algo más frágil. Confianza. Al terminar la lluvia, Liza se levantó y caminó hacia el borde del campamento. Miró el desierto. El caballo seguía allí. La ruta de vuelta estaba clara. Podía irse. Nada se lo impedía. Pero cuando giró la cabeza y lo vio a él, sentado junto al fuego, puliendo las alas de su pájaro de madera, supo que no se iría todavía. No porque él lo necesitara, sino porque ella ya no sabía cómo seguir sin saber más. Más de él. Más de la verdad. Más de sí misma. Porque el disparo había abierto algo más que carne. Había abierto el alma. Y ahora, la herida pedía quedarse abierta un poco más. El desierto tiene sus formas de hablar. No grita. No reclama. Solo espera. Y en ese esperar, obliga a mirar dentro. A veces, demasiado. Liza llevaba semanas en ese campamento de rocas y sombra. El cuerpo de Vaso ya no dolía. Caminaba. Cazaba. A veces desaparecía por horas y volvía con raíces o pescado. Ya no necesitaba de ella. Y sin embargo, ella seguía allí. No por culpa. No por deuda. Sino porque cada día que pasaba junto a él, descubría un silencio nuevo. Uno que no pesaba. Que no juzgaba. Que la dejaba ser. Y eso, para alguien como Liza, valía más que cualquier mapa o promesa. Una tarde, él le mostró una piedra. Lisa, redonda, marcada con líneas que parecían venas. ¿Sabes qué es? Ella negó. Es lo que queda después del fuego. ¿Ceniza? No. Memoria. Ella no respondió. Solo la guardó en su bolsillo. Esa noche, no pudo dormir. Despertó sudando, con el corazón golpeándole el pecho. Había soñado con Jacob. Pero no como héroe. Ni como mártir. Lo había visto con los ojos llenos de miedo. Sangrando. Gritando su nombre. Y no por ayuda. Sino como si le rogara que no creyera todo. Se levantó. Caminó fuera de la tienda. El cielo estaba negro. Pero la luna brillaba. Vaso estaba sentado al borde del claro. Mirando la nada. No puedes dormir, dijo sin mirarla. No. ¿Pesadillas? Recuerdos. O algo que se parece. Él asintió. A veces son lo mismo. Se sentó a su lado. El suelo estaba frío, pero ella no lo sintió. No más que la memoria. Nunca preguntaste por qué lo hice. Disparar. Sí. No necesitaba saberlo. Ya lo sabía. ¿Y? Alguien te enseñó a odiar antes de enseñarte a dudar. Liza tragó saliva. Mi padre. Mi madre también. Pero sobre todo Jacob. ¿Lo amabas? Era mi hermano. Y me cuidó cuando nadie más lo hacía. Pero también tenía oscuridad. Y nunca supe cómo llamarla. Vaso la miró. Sus ojos, siempre serenos, ahora tenían un temblor distinto. La primera vez que maté a un hombre, lo hice porque me lo ordenaron. Era blanco. No llevaba armas. Solo agua. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, moría yo. Tenía 17 años. ¿Y lo recuerdas? Cada día. Liza bajó la cabeza. ¿Te arrepientes? Vaso tardó. Me arrepiento de haber creído que era mi única opción. No de haber sobrevivido. La noche se volvió más densa. Ninguno quiso volver a dormir. Así que hablaron. De cosas pequeñas. Comidas. Olores. Palabras que no se traducían bien. Él le enseñó cómo decir esperanza en su lengua. Y ella se lo repitió mal, entre risas. Él corrigió. Ella volvió a equivocarse. Y el aire, por un rato, no dolió. Al amanecer, él preparó té de corteza. Ella recogió leña. Y sin acordarlo, se sentaron cerca. ¿Te irás? Preguntó él. Ella no respondió. Luego, con voz baja. Ya no lo sé. ¿Por qué? Porque aquí no soy nadie. Y eso es nuevo. ¿Es malo? No. Es limpio. Vaso asintió.
Aquí nadie te ha contado quién eres. Tú lo estás descubriendo. Más tarde, mientras él tallaba otra figura, Liza lo observó. ¿Qué haces con eso? Lo dejo por ahí. ¿Para qué? Para que alguien lo encuentre. ¿Y si nadie lo encuentra? Entonces queda como rastro. Ella asintió. ¿Y si yo soy tu rastro? Él alzó la vista. La miró sin prisa, sin sonrisa, pero con un calor que nunca había mostrado. Entonces te cuidaría como se cuida una señal en medio del desierto. Con ojos, con pasos lentos, con respeto. Esa noche, dormían bajo el mismo techo. No se tocaban, no se prometían. Pero ya no eran dos extraños. Eran lo que viene después del miedo, después del disparo, después del juicio. Eran lo que florece cuando la sangre se detiene. Y el alma todavía late. El viento cambió. No era solo el clima. Era una sensación. Como si el silencio que los había protegido comenzara a resquebrajarse. Como si algo, o alguien, los estuviera mirando desde lejos. Vaso lo sintió primero. Una tarde, mientras seguía el rastro de una liebre, encontró huellas frescas. No de animales. De botas. Y no de una sola persona. Al menos 3. Volvió al campamento con el ceño fruncido. No dijo nada. Pero esa noche reforzó el fuego y revisó las sogas del caballo. Liza lo notó. ¿Pasa algo? Alguien viene. ¿Quién? No lo sé. Pero no es el viento. A los 2 días, lo vieron. Un hombre joven, con chaqueta de piel clara y sombrero polvoriento. Iba solo. Pero no parecía perdido. Tenía mirada de quien busca. No de quien huye. Vaso lo reconoció al instante. No por nombre, sino por su manera de caminar, firme, recta, demasiado limpia para ese terreno. Milicia, murmuró. ¿Están tras de ti? Tras ti, más bien. Liza tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? Porque él no mira el suelo. Mira las piedras. Busca rastros. Busca una mujer. Ella se tensó. Vaso tomó el cuchillo, se lo ató al tobillo. No lo usó. Solo lo tuvo cerca. Y esperaron. El hombre no tardó en llegar al claro. No entró de golpe. No gritó. Solo apareció. ¿Liza? Ella se levantó. Reconoció la voz. La mandíbula. Era Tomás Reilly. Vecino. Amigo de su hermano Jacob. Casi parte de su familia. Y su expresión era la misma que cuando alguien encuentra algo que no esperaba. Y no sabe si es bendición o amenaza. ¿Estás viva?, dijo. Ella asintió. Te dimos por muerta. Tu madre, tu tía, lloraron como nunca. ¿Y tú? Él no respondió. Miró a Vaso. Y ahí cambió todo. ¿Quién es? Liza dudó. Se llama Vaso. ¿Qué hace aquí? Me salvó. Tomás frunció el ceño. ¿Te salvó? Sí. ¿El Apache? Ella levantó la voz sin querer. Sí, el Apache. Tomás no gritó. No insultó. Pero su mirada se volvió filo. ¿Te secuestró? No. ¿Te obliga a decir eso? No. Tomás miró a Vaso. ¿Y tú qué hiciste con Jacob? Vaso no parpadeó. Nada. Mentira. No lo conocí. Mentira. Liza dio un paso adelante. Tomás, basta. El hombre la miró como si no la reconociera. ¿Qué te ha hecho? Nada. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ella tragó saliva. Porque elegí quedarme. Silencio. Tomás apretó los puños. Vas a volver conmigo. Ahora. No. Liza, escúchame. Estás confundida. Él te manipuló. No. Tomás respiró hondo. Volvió a mirar a Vaso. Te voy a decir esto solo una vez. Aléjate de ella. O la arrastraré a la fuerza. Y tú no verás otro amanecer. Vaso no se movió. Solo dijo. Si vienes con violencia, no saldrás caminando. Tomás puso la mano en su pistola. Y entonces Liza gritó. No. El eco la devolvió. Ya no soy de tu casa. Ya no soy tuya,
ni de nadie. Estoy aquí porque quiero. El silencio se hizo largo. Tomás la miró. La miró de verdad. Y lo que vio le dolió más que cualquier rechazo. La vio de pie. Firme. Con los ojos que ya no buscaban aprobación. Y entendió. Ella ya no era la hermana de Jacob. Ni la niña que él conocía. Era otra. Y no había espacio para él en ese mundo nuevo. Se fue sin palabras. Solo giró el caballo y desapareció por donde había venido. Liza no lloró. No esa noche. Solo se quedó sentada junto al fuego. Mirando sus propias manos. Preguntándose si habría vuelto a disparar si él hubiese sacado el arma. Vaso se sentó a su lado. No habló. Solo puso la figura de pájaro entre ellos. Ella la tomó. La apretó. Y por primera vez, dijo. Tenías razón. A veces, quedarse es más valiente que disparar. Él la miró. Y tú te quedaste. El mundo los había visto. Y no los había entendido. Pero ya no importaba. Porque ella ya no buscaba aprobación. Y él ya no huía. Ahora solo estaban. Juntos. No por error. No por deber. Sino porque el fuego que encendieron no quemaba. Calentaba. Después de Tomás, no volvió nadie. Pero algo en ellos sí cambió. No por miedo. Ni por arrepentimiento. Sino por comprensión. Porque ahora sabían que el mundo no los iba a entender. Y que eso estaba bien. No necesitaban explicarse. Solo proteger lo que tenían. El campamento ya no era solo un sitio de paso. Se volvió hogar. Liza construyó una segunda lona. Amplió el fogón. Sembró un poco de maíz entre las piedras donde la tierra se abría con la lluvia. Vaso le enseñó a leer rastros más finos. A distinguir el sonido del agua cuando se acerca una tormenta. A no hablar si el viento cambia de golpe. Y ella le enseñó algo que él no sabía que había olvidado. Reír. Una noche, después de comer, ella le preguntó. ¿Tuviste a alguien antes? Vaso pensó. Sí. Cuando era joven. ¿Qué pasó? Nos separaron. Ella eligió irse con los suyos. ¿La odiaste? No. Solo dolió. ¿Y ahora? Ahora me acuerdo sin peso. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Tuviste a alguien? Liza bajó la mirada. Jacob siempre me protegió. A veces más de lo necesario. Y Tomás pensó que eso le daba derecho a cuidarme también. ¿Te quiso? A su manera. Pero no era amor. Era costumbre. ¿Y ahora? Ahora me cuido sola. Y tú no me pides permiso para existir. Eso, se siente distinto. El fuego crepitó. La figura del pájaro ya tenía alas definidas. Liza la giró en sus manos. ¿Crees que alguien pueda vivir así, siempre escondido? Vaso la miró. Esto no es esconderse. Es elegir qué parte del mundo queremos tener cerca. Ella sonrió. Entonces me quedo. Ya te habías quedado. Pero ahora te lo digo. Vaso bajó la cabeza. Yo también me quedo. Los días pasaron. La lluvia volvió. Y la tierra abrió espacio para más que semillas. Empezaron a construir algo más firme. Una estructura con troncos cortos, barro y ramas tejidas. No era una casa. Era un refugio. Pero tenía techo. Y sombra. Y eso bastaba. Una tarde, ella encontró un espejo entre las cosas viejas del campamento. Estaba agrietado. Pero reflejaba lo suficiente. Se miró largo rato. Y no se reconoció. La piel más quemada por el sol. El cabello revuelto. Las manos llenas de marcas. Pero los ojos no estaban tristes. No estaban rotos. Eran nuevos. Y pensó, no soy quien era. Ni quiero volver a serlo. Esa noche, al pie del fuego, le dijo. El disparo fue lo más claro que hice en mi vida. Y también lo más equivocado. Vaso no respondió de inmediato. A veces, el error abre puertas que la verdad no sabe cómo cruzar. Ella asintió. ¿Y tú? ¿Qué error te trajo hasta aquí? Confiar. Y luego no hacerlo más. ¿Y ahora? Estoy aprendiendo otra vez. Se acercaron.
No con urgencia. Ni con pasión de novela. Con respeto. Con un ritmo que solo dos personas heridas pueden sostener sin romperse. Se tocaron las manos. Se miraron. Y por fin, sin pedirlo, el invierno empezó a irse. No del todo, pero lo suficiente como para que la tierra se ablandara. Y en ese barro, sin saberlo, sembraron algo que ya no tenía nombre, pero que empezaba a crecer. El día empezó como cualquier otro. El cielo claro. Las ramas quietas. El olor a tierra húmeda después del rocío. Liza había salido a buscar agua. Vaso estaba limpiando los cuchillos. Cuando ella regresó, llevaba algo entre las manos. Un trozo de papel, sucio, doblado con cuidado. Había estado escondido entre las piedras que cercaban la vieja entrada del campamento. Ella lo extendió sin hablar. Él la miró, y supo que no era solo papel. Era lo que a veces uno cree haber dejado atrás. Pero que todavía tiene voz. La letra era conocida. Torpe, apretada, con rabia contenida. Era de su madre. Asterisco Liza. No sé si leerás esto. Ni si sigues viva. Pero te escribo porque no puedo más con el silencio. Dijeron que te fuiste con uno de ellos. Que mataste a Tomás. Que ahora vives como si no tuvieras nombre. No sé si eso es verdad. Pero quiero que sepas que, si lo es, ya no puedo odiarte. Te parí en medio de sangre. Te alimenté con mis manos. Vi cómo Jacob te enseñaba a apuntar antes de que aprendieras a leer. Si estás viva, y estás bien, y has encontrado algo que te devuelva la mirada sin juzgarte, entonces quizás lo que hiciste fue salvarte. No te pido que regreses. Solo que recuerdes que, una vez, alguien te cantó para dormir. Y eso también cuenta. Asterisco. Liza no lloró. No en ese momento. Solo cerró los ojos. Respiró hondo. Y guardó la carta contra el pecho. Vaso no preguntó qué decía. No lo necesitaba. Solo puso una mano sobre su espalda. Y le dijo: la sangre duele más cuando ya no la derramas. Ella asintió. No sé si fue perdón. No lo parece. Pero fue algo. A veces, algo es suficiente. Esa tarde, no hablaron mucho. Él talló otra figura. Ella tejió un pequeño mantel con hilos que había recogido del bolso viejo. Ambos sabían que la carta no cerraba ninguna historia. Pero habría otra. La historia de quedarse sin rencor. De saberse vista. Y aún así, elegir no volver. Porque regresar no era volver a un lugar. Era volver a ser quien ya no eran. Y eso, ninguno de los dos podía permitírselo. Pasaron los días. El frío disminuyó. Las noches se llenaron de insectos. El barro se endureció y permitió levantar paredes mejores. Construyeron una puerta. No porque temieran visitas, sino porque una casa sin puerta no decide a quién recibe. Y ellos, por primera vez, querían elegir. Una noche, sentados junto a la lumbre, Vaso le contó algo. Cuando era niño, mi madre decía que los espíritus no tienen sombra. Y que si algún día encontrábamos a alguien sin sombra, debíamos preguntarle si recordaba su nombre. ¿Por qué? Porque si lo recordaba, aún no estaba perdido. Ella lo pensó. ¿Y tú? ¿Tienes sombra? Él sonrió. Tú me la has devuelto. Ella no contestó. Solo se acercó. Le tocó el rostro. Y dijo: tú también. Empezaron a dormir más cerca. No con urgencia. No con deseo descontrolado. Sino con ese tipo de amor que sabe esperar. Que se forma sin nombre. Sin promesa. Sin testigo. Solo dos cuerpos que ya no temen compartir el mismo sueño. Liza bordó su nombre en una manta. Vaso le enseñó una palabra nueva cada noche. Ella grabó una figura en la puerta. Él dejó de salir tanto a cazar. No lo dijeron en voz alta. Pero se sabían familia. No de sangre. No de papel. Familia de lo que se elige a diario. De los que se curaron disparándose. Y aún así, se sentaron a comer juntos. Un mes después, una paloma blanca revoloteó sobre el techo.
Liza la vio y rió. Jacob decía que eso traía muerte. Vaso negó con la cabeza. Los nuestros dicen que trae aviso. Pero depende de quién la vea. ¿Y si la vemos los dos? Entonces, tal vez solo vino a saludarnos. Ella asintió. Y esa noche, el sueño fue profundo. Limpio. Sin imágenes. Solo calor. Solo vida. La primera nieve llegó más pronto ese año. Un velo blanco cubrió las ramas bajas. Los pájaros callaron. Y la tierra, que tantas veces los había abrazado, ahora se replegaba, como si quisiera recordarles que nada es eterno. Pero ellos ya no temían. Tenían techo. Tenían fuego. Y, sobre todo, tenían silencio compartido. Vaso ya no dormía con el cuchillo cerca. Liza ya no revisaba el camino cada mañana. La rutina se había vuelto un lenguaje. Una forma de confiar. Y también de amar. No con palabras. Sino con gestos. Con manos que tejían. Con ojos que sabían cuándo callar. Con cuerpos que se conocían no por deseo. Sino por memoria. Una noche, cuando la nieve caía fina y constante, Liza despertó sobresaltada. Vaso no estaba junto a ella. Salió envuelta en una manta. Lo encontró de pie, bajo un pino. Mirando el cielo blanco. ¿No puedes dormir? Él negó. A veces siento que aún tengo que pagar algo. ¿Qué cosa? Sobrevivir. Ella se acercó. Le tomó la mano. Estaba helada. Ya pagaste. Con tu soledad. Con tu silencio. ¿Y tú? Yo disparé. Y tú no me devolviste la bala. Vaso la miró. Le tocó el rostro con dedos temblorosos. Te devolví algo más. Ella asintió. Y yo lo acepté. Se abrazaron ahí mismo. Entre ramas. Bajo el peso blanco del invierno. No dijeron que se amaban. No hacía falta. Porque el amor, cuando es verdad, no necesita nombre. Solo presencia. Días después, Liza escribió una carta. No la envió. La guardó entre las maderas del techo. Donde el calor del fuego no llegaba. Asterisco si alguna vez alguien encuentra esto. Que sepa que no morí donde creí que moriría. No fue el odio el que me llevó lejos. Fue el miedo. Pero fue el perdón el que me hizo quedarme. Me disparé a mí misma cuando apreté aquel gatillo. Y él me salvó. Asterisco. Vaso encontró una piedra redonda, como la que le dio meses atrás. Se la dejó sobre la manta una mañana. Liza la miró y sonrió. ¿Qué significa? Que aún queda memoria. Ella la apretó en el puño. ¿Y qué hacemos con ella? La sembramos. Esa primavera, el maíz creció sin ser llamado. Los conejos cruzaban entre los arbustos sin huir. Y el viento, ese mismo que había traído disparos y visitas. Solo traía ahora polvo y canto de ramas. Una noche, años después, alguien pasó por allí. Viajero. Hambriento. Cansado. Tocó la puerta. Una mujer de cabello canoso lo recibió. Sonriente. Firme. Detrás de ella, un hombre viejo tallaba una figura junto al fuego. El viajero preguntó si podía pasar la noche. Ella asintió. Claro. Aquí no preguntamos de dónde vienes. Solo te damos sopa. El viajero se sentó. Y mientras comía, preguntó. ¿Y ustedes? ¿Cómo llegaron a este sitio? El hombre y la mujer se miraron. No dijeron nada. Solo se tomaron de la mano. Y respondieron con una sonrisa leve. Como quien ya no necesita contar la historia. Porque la sigue viviendo.